Quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar. Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Spider-Man. Mejor que Superman. Mejor que Batman. Mejor que todo. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la clase bíblica de esta semana. Antes de iniciar vamos a hacer una oración, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, muchas gracias porque tú nos permites un día más de vida, un día en el que podemos aprender más de ti. Te pedimos que bendigas este tiempo y que tu Santo Espíritu mueva nuestros corazones a seguir tu voluntad. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos visto a lo largo de estas lecciones que la iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios, pues fue creciendo gracias a que los discípulos compartían el evangelio dicen la palabra que en todas la tierra conocida de la Biblia en ese entonces. Entonces, pues cada que los discípulos compartían con alguien el evangelio, Dios se encargaba de añadir a la iglesia a las personas que aceptaban a Cristo en su corazón. Vimos también que el templo es el lugar a donde vamos a reunirnos con otros hermanos para juntos adorar a Dios y estudiar su palabra. Vamos a sacar nuestra Biblia, espero que la tengan cerca de ustedes, y vamos a leer un pasaje en el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos y vamos a abrir en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista, ¿ok? La elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cuando vemos, ustedes que han a lo largo de estas lecciones estudiado cómo surgió la iglesia, pues hemos visto que había en ese entonces señales y milagros hechos por los apóstoles. Y también vemos que eran una iglesia unida, donde había mucho compañerismo, se apoyaban mucho entre ellos. Y podemos pensar que era como una iglesia perfecta. Sin embargo, pues no es así. La iglesia primitiva también tenía problemas como los que puede haber ahora en nuestra iglesia. El pasaje que leímos nos cuenta una historia. Nos cuenta cómo surgió un conflicto y cómo lo solucionaron. Dice la palabra del Señor que surgió un problema entre dos grupos. Por un lado estaban los judíos, hebreos, ellos eran quienes jamás habían abandonado su tierra. Y por otro lado estaban los helenistas, que les llaman los griegos, porque ellos sí habían abandonado su tierra y habían vivido mucho tiempo en ciudades griegas. Entonces, los griegos se enojaron porque decían que sus viudas no eran atendidas igual que las viudas de los judíos y que no les estaban entregando el sustento que la iglesia se encargaba de recolectar para ellos. Entonces, los discípulos, para solucionar el conflicto, decidieron elegir a 7 hermanos de la misma iglesia que pues asistieran a la iglesia, que fueran fieles, que fueran sabios y llenos del Espíritu Santo, para que esos 7 varones se encargaran de administrar los recursos de la iglesia, mientras que los apóstoles seguían con su labor de estudiar la palabra. De esta manera, los discípulos encontraron la solución a este conflicto. Estos 7 varones se iban a encargar de repartir el sustento tanto a las viudas de los griegos como a las viudas de los hebreos. Ninguna iglesia ha sido perfecta y ninguna iglesia va a ser perfecta hasta que Cristo venga en su segunda venida y se la lleve con él. Entonces, nosotros debemos aprender a resolver los conflictos. Y los conflictos no solo los podemos encontrar o no solo los podemos tener en la iglesia, sino también en la escuela, en la calle e incluso en nuestra propia casa, con nuestra familia. Y debemos aprender a que siempre hay una solución y esa solución nos la da Dios. Recordemos que Dios siempre está con nosotros y para nosotros. Entonces, si alguna vez nosotros tenemos un conflicto con alguno de nuestros hermanos, pues debemos confiar en que Dios nos va a dar la solución. ¿Y cómo nos va a dar la solución? Bueno, pues primero tenemos que acudir a Él en oración para expresarle lo que está pasando y después debemos seguir estudiando su palabra para que Él nos dé la respuesta. También es importante que sepamos que todos los hermanos, desde el más pequeño como ustedes o hasta el más grande como sus papás, tienen un papel muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Dios nos ha dado habilidades y talentos desde que nacemos. Y esas habilidades y talentos, nosotros cuando crezcamos podemos usarlas para servirle. Algunos tenemos talento para hablar en público, otros tienen talentos para la música, para tocar algún instrumento,
otros tienen talentos para hacer cálculos mentales, pero todos tenemos talentos y debemos saber que pues es importante para la iglesia, porque la iglesia tiene muchas necesidades y nosotros debemos prepararnos, si es que queremos, debemos prepararnos para que en un futuro podamos ayudar al crecimiento de la iglesia. Para esta lección vamos a hacer una actividad muy bonita y espero que les guste tanto como a mí. Vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestra lapicera y si pueden, si tienen 2 hojas de color o pedacitos de hojas de color que tengan en su casa, las pueden usar. Si no, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es un arbolito como el que yo hice. Es un árbol pequeño. Es importante que sea un árbol pequeño. Este árbol va a representar aquellas cualidades que nosotros necesitamos o que debemos tener para aprender a resolver nuestros conflictos. Y también va a representar las habilidades y talentos que nos pueden ayudar en un futuro para servir en la iglesia. En cada una de las hojitas vamos a colocar estas cualidades y esos dones. Yo, por ejemplo, puse que tengo habilidad para cocinar, para hablar en público, para cantar, para tocar un instrumento. Y a mí se me ocurrió que las cualidades que necesitamos para aprender y para poder resolver nuestros conflictos pueden ser el amor, el perdón, la paciencia. Aquí a un lado dibujé la regaderita con la que vamos a regar nuestro arbolito y le puse la leyenda: este árbol se riega con oración y estudiando la palabra. Espero que puedan hacerlo en sus casas y pues si pueden mandarnos una foto de cómo quedaron sus arbolitos, estaría muy padre. Me gustaría mucho ver sus actividades. Este es un árbol pequeño aún, pero conforme nosotros vayamos practicando estas cosas que apuntamos en las hojitas y mientras lo tengamos en oración a Dios, cuando crezcamos, pues ya va a ser un árbol fuerte y grande y pues vamos a estar listos para servir en la iglesia. El versículo que vamos a memorizar esta semana es Hechos 6:3. Entonces, búsquenlo en su Biblia y vamos a leerlo. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Recuerden que Dios nos ha dado habilidades y talentos que Él mismo nos ayuda a perfeccionar para que nosotros podamos servir en la iglesia. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestra clase. Vamos a terminar con una oración. Cierren sus ojos e inclinen su rostro. Padre, muchas gracias por la clase que pudimos tener el día de hoy. Gracias porque tú nos has dado habilidades y talentos, Señor, que podemos usar para tu servicio. Y gracias también porque tú estás con nosotros en todo momento y porque tú nos ayudas a resolver los conflictos que tenemos con nuestro prójimo. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestra iglesia, te pedimos que sigas bendiciendo y cuidando a nuestro pastor y que pues que sea tu voluntad que pronto nos volvamos a reunir. Muchas gracias por todos los cuidados que has tenido y gracias también porque tú nos permites que estudiemos juntos tu palabra, aunque no podamos estar cerca. Cuídanos, Señor, bendícenos y muchas gracias. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido mucho. También, si tienen la oportunidad de realizar la actividad, pueden mandarnos una foto para pues nosotros también estar en oración por aquellas cosas que apuntaron en su arbolito. Pues los extraño mucho, los quiero mucho, espero que pronto podamos volver a vernos y
Si tienen también algún motivo de oración, pueden escribirnos y nosotros con mucho gusto vamos a estar orando. Cuídense mucho. Bye.